El trueno surgió sin aviso, desgarrando la quietud como si una fuerza antigua despertara bajo la tierra. Y en ese instante Diego sintió que era algo más que rocas vibraba bajo sus pies. El amanecer apenas tenía de cobre las cumbres y, sin embargo, el viento llevaba un susurro que no pertenecía al mundo de los vivos. Un murmullo que parecía repetir su nombre sin voz humana. A su lado, Amaru avanzaba sin miedo, sus pasos firmes sobre la escarcha como si reconociera cada grieta del sendero, y alzó la mirada hacia las montañas con un respeto que Diego no comprendía del todo. Él buscaba respuestas geológicas, pero lo que encontró fue la sensación de que alguien los observaba desde lo alto, alguien hecho de piedra, silencio y memoria antigua. El aire se volvió más denso, como si guardara un mensaje que decidió revelarse solo a medias. Y de pronto, una vibración leve subió desde el suelo como un suspiro contenido. ¿Quién llamaba desde la montaña? ¿Qué había despertado antes del sol? ¿Y por qué parecía que ese latido subterráneo esperaba una respuesta? El aire cambió como si una voz antigua hubiera sido cortada de golpe, dejando un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Y Diego sintió que la montaña los observaba desde algún punto oculto entre la neblina. Amaru avanzó unos pasos, inclinándose para tocar la tierra todavía tibia por el extraño pulso, y sus dedos temblaron apenas, como si reconocieran un latido que llevaba generaciones dormidas. Diego intentó explicarlo con razones científicas, pero ninguna teoría llenó el vacío inquietante que dejó ese silencio repentino. Como si la montaña hubiera esperado su llegada para callarse. Una brisa suave recorrió el sendero, fría al principio, luego casi cálida, como una respiración que buscaba palabra. Amaru murmuró que aquello no era un temblor, sino un llamado, uno que solo aparece cuando algo profundo está a punto de despertar. Diego tragó saliva, sintiendo el peso del paisaje encima de su pecho. ¿Quién había detenido su voz? ¿Qué esperaba decirles? ¿Y por qué sentía que ya no había vuelta atrás? Cuando el sol ascendió un poco más, un eco profundo retumbó entre las rocas, tan tenue que podría haberse confundido con un recuerdo. Pero Diego sintió cómo le recorría la columna como un aviso. Amaru cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el sonido la envolviera, como si escuchara palabras que él no podía descifrar. El eco se repitió, más claro esta vez, como un golpe lejano en el corazón de la montaña. Diego miró a su alrededor buscando desprendimientos, fallas, cualquier señal física que explicara aquel murmullo que parecía nacer desde un tiempo anterior a la historia. Amaru, sin abrir los ojos, dijo que aquello no era una advertencia, sino una respuesta, y que las montañas solo respondían cuando alguien había hecho la pregunta correcta. Diego sintió la piel erizarse bajo el abrigo, como si un hilo invisible lo uniera al suelo que pisaba. ¿Qué pregunta había despertado ese eco? ¿Y quién lo había hecho realmente? ¿Él? ¿O la montaña misma? El sendero se estrechó entre paredes de roca oscura, y un olor metálico se mezcló con el aire frío, como si la montaña exhalara un secreto que llevaba siglos guardado. Diego apoyó la mano en la pared y sintió un leve latido, un ritmo lento y profundo que no tenía explicación geológica posible. Amaru lo observó en silencio, con una especie de tristeza luminosa en los ojos, como si reconociera algo que él todavía no podía comprender. El latido creció por un instante, luego se apagó, dejando un vacío inquietante que se extendió hasta el fondo del pecho. El viento dejó de soplar y el mundo pareció contener la respiración. Diego retiró la mano con brusquedad, como si hubiera tocado algo vivo.
Amaru dijo que no era la montaña la que latía, sino aquello que ella protegía. Diego sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué podía necesitar protección dentro de una cordillera? ¿Y por qué parecía despertar justo ahora? Un brillo inesperado apareció entre dos rocas. Un destello suave, como si la luz hubiera decidido brotar desde el interior de la piedra, y Diego contuvo el aliento al acercarse. Amaru avanzó primero, moviéndose con la serenidad de quien ya ha visto lo imposible y sabe reconocerlo. La luz pulsaba como un corazón lejano, proyectando sombras que temblaban sobre el suelo helado. Diego sintió que algo dentro de él respondía a ese ritmo, como si lo llamara por su nombre desde un tiempo anterior al suyo. Amaru dijo que aquello era una señal, un saludo, un despertar que no siempre era amistoso. El brillo creció un instante y luego se apagó, dejando la oscuridad más profunda que antes. Diego quedó en silencio, el pulso aún resonando en su mente. ¿Qué había intentado mostrarse? ¿Por qué elegir ese momento? ¿Y qué significaba ese destello que parecía conocerlo? Un rugido profundo atravesó el valle antes de que el sol tocara las cumbres. Un sonido tan antiguo que parecía surgir desde el primer día del mundo. Y Diego sintió que el aire vibraba, como si algo gigantesco se moviera bajo la superficie. Amaru, inmóvil a su lado, inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce una voz familiar después de silencio. El eco viajaba entre las montañas con un ritmo que no pertenecía a ningún temblor registrado. Un latido que parecía responder a algo que ellos aún no habían preguntado. Diego buscó su cuaderno, intentando aferrarse a la lógica para no dejarse llevar por el miedo creciente que le recorría el cuerpo. Pero Amaru dijo que ese eco no provenía de una falla, sino de un despertar. El viento trajo un olor a tierra recién abierta, como si la cordillera estuviera respirando. ¿Qué había respondido exactamente? ¿Y por qué la montaña había elegido romper su silencio ahora? El sendero descendió hacia un valle estrecho, donde el silencio parecía más pesado que el aire mismo, y cada paso resonaba como si el suelo estuviera hueco. Diego sintió una presión en el pecho, una sensación parecida al miedo, pero más profunda, como si algo lo observara desde dentro de la tierra. Amaru avanzó con cautela, tocando las piedras, como si buscara una señal perdida. De pronto, un nuevo eco emergió, más suave esta vez, casi un susurro que se deslizaba por las paredes del valle como una advertencia. Diego se detuvo, incapaz de ignorar la sensación de que el valle estaba escuchando sus pasos. Amaru murmuró que aquel lugar no era un camino, sino un umbral, y que no todos los viajeros eran bienvenidos. ¿Qué guardaba ese valle bajo su silencio? ¿Y por qué sentían que cada roca observaba sus movimientos? Un temblor fugaz recorrió el suelo, tan leve que Diego habría dudado de haberlo sentido si no hubiera visto las piedras moverse como si despertaran de un sueño profundo. Amaru se detuvo en seco, su respiración cambiando, como si hubiera reconocido un patrón antiguo en ese breve pulso. El eco que siguió no fue un sonido, sino una vibración que llegó directa al pecho. Un mensaje sin palabras que hablaba en un idioma más antiguo que cualquier imperio. Diego intentó describirlo en su mente como una onda sísmica, pero sabía que aquello tenía intención, ritmo, propósito. Amaru dijo que ese era el eco del guardián, una señal que solo aparece cuando algo se acerca desde el otro lado del umbral. Diego sintió el corazón acelerarse. ¿Qué guardián podía comunicarse a través de la piedra? ¿Y qué estaba anunciando con tanta urgencia? El camino condujo a una hondonada donde la luz parecía llegar tarde, como si la sombra hubiera tomado posesión del lugar. Diego sintió un hormigueo en la nuca, una mezcla de frío y advertencia que no supo explicar. Amaru avanzó con paso firme, pero su mirada era distinta,
más alerta, más consciente de algo que se movía más allá del campo visible. Un murmullo suave surgió desde el fondo de la hondonada, un sonido casi humano que se deshizo antes de formarse. Diego retrocedió instintivamente, pero Amaru lo tomó del brazo y dijo que no tenían que temer al sonido, sino al silencio que vendría después. El murmullo cesó, dejando un vacío frío que les heló la respiración. ¿Qué era ese susurro incompleto? ¿Y por qué daba la sensación de que el lugar los estaba evaluando? El silencio regresó de pronto, tan profundo que hizo vibrar los huesos, y Diego comprendió que la hondonada no estaba vacía sino escuchando. Amaru avanzó un paso, extendiendo la mano como si saludara a alguien que no podían ver. Entonces ocurrió. La tierra emitió un pulso claro, firme, casi ceremonial, como si respondiera a su gesto. Diego sintió el impacto en el pecho, más emocional que físico, un reconocimiento que no entendía, pero que lo dejaba sin aliento. Amaru sonrió apenas, como si hubiera confirmado una verdad que llevaba toda la vida esperando reencontrar. El pulso se repitió, más lento esta vez, como si la montaña marcara un ritmo que invitaba o advertía. Diego tragó saliva, temblando. ¿Se estaban comunicando con algo vivo dentro de la tierra? ¿Y qué esperaba ese pulso a cambio? Un destello rojo cruzó la hondonada como un latido fugaz, y por un instante Diego creyó ver una silueta hecha de niebla y roca, moviéndose entre las sombras. Amaru se detuvo con una expresión que él nunca le había visto, una mezcla de respeto y temor antiguo, como si hubiera reconocido a alguien que no debía regresar. El aire se volvió más pesado, cargado con un silencio que no pertenecía al mundo humano. Diego sintió un frío que no era del clima, sino de una presencia que parecía observarlos desde dentro de la tierra misma. Amaru susurró que el guardián se había acercado, que la montaña no despertaba sola. La luz tembló, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Diego sintió un impulso instintivo de retroceder, pero algo lo mantenía allí como si la montaña lo hubiera elegido. ¿Quién era ese guardián que respondía a sus pasos? ¿Y por qué había decidido mostrarse ahora? ¿Y qué significaba su regreso después de tanto silencio? El eco volvió, pero esta vez no fue un simple temblor. Fue una voz sin palabras, una vibración cargada de intención que parecía atravesar huesos y memoria. Diego sintió que algo dentro de él respondía sin que pudiera evitarlo, como si la montaña hubiera pronunciado su nombre desde un pasado que no recordaba. Amaru cerró los ojos, dejando que el eco recorriera su cuerpo como un saludo que solo ella sabía interpretar. Dijo que el guardián no hablaba con sonido, sino con peso, con silencio, con ritmo. Diego retrocedió un paso, atrapado entre la lógica que se desmoronaba y la sensación de estar frente a algo inmensamente antiguo. La tierra vibró una vez más, suave pero precisa, como un mensaje que esperaba respuesta. ¿Qué trataba de comunicar esa presencia? ¿Y por qué parecía dirigir su atención hacia Diego? El guardián tomó forma lentamente, como si emergiera de una memoria hecha de piedra y viento. Y por un instante Diego creyó ver un rostro antiguo mirando directamente hacia él. No era humano, pero tampoco era un espectro. Era la montaña misma tomando figura. Amaru lo llamó por un nombre que parecía desgarrar el aire. Yana Orco, el que escucha antes de responder. Al oírlo, la figura vibró como si reconociera el llamado. Diego sintió una corriente subirle por la espalda. Una mezcla de vértigo y revelación. El guardián no avanzó, pero el espacio entre ellos pareció acortarse, como si la distancia dejara de obedecer a las leyes normales.
La tierra emitió un suspiro profundo. ¿Qué buscaba ese ser? ¿Y por qué su mirada parecía atravesar el tiempo para encontrarlo a él? El viento comenzó a girar alrededor de ellos en un remolino lento, como si el mundo estuviera reorganizando el aire para abrir un espacio sagrado. Diego sintió que el tiempo se estiraba y contraía a la vez, como si cada segundo ocurriera dos veces. Yana Orco inclinó su forma casi humana, un gesto que no era amenaza, sino reconocimiento. Amaru murmuró que el guardián solo inclinaba la cabeza ante aquellos que estaban vinculados a la montaña por destino, y no por elección. Diego tragó saliva, sintiendo que el peso de esa revelación caía sobre él como una piedra gigantesca. El viento se detuvo de golpe, y el silencio se volvió absoluto. ¿Por qué lo reconocía el guardián? ¿Qué vínculo podía tener con una fuerza tan antigua como la cordillera? El guardián se desvaneció poco a poco, no como un fantasma que huye, sino como una idea que regresa a su origen, dejando una calma inquietante suspendida en el aire. Diego sintió que una parte de él había sido llamada, marcada, tal vez elegida. Amaru lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación, como si supiera que ese encuentro era apenas el inicio de algo mucho más grande. El suelo vibró una última vez, suave, casi afectuoso, como un saludo final del guardián. El viento trajo un murmullo leve que parecía pronunciar su nombre, y Diego sintió que el eco lo seguía incluso después de desaparecer la presencia. ¿Qué camino se abría ahora? ¿Y qué esperaba Yana Orco de él al regresar después de siglos? ¿Se había convertido, sin saberlo, en parte del despertar de la montaña? El amanecer llegó teñido de un brillo rojizo que no pertenecía al sol, un resplandor extraño que parecía surgir desde las entrañas de la montaña. Y Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda como si algo se hubiera quebrado bajo la superficie. Amaru avanzó con pasos lentos, observando el horizonte con la misma expresión con la que se mira a un viejo amigo que trae malas noticias. Un temblor suave recorrió el suelo, no brusco, sino casi respirado, como si la cordillera buscara ajustar su peso antes de despertar del todo. Diego revisó sus instrumentos, pero ninguno lograba registrar lo que él podía sentir en la piel. Un pulso caliente, vivo, casi consciente. Amaru murmuró que las venas de fuego estaban moviéndose, cambiando de curso como serpientes inquietas. El aire olía a metal, a tierra abierta, a un despertar que no podía detenerse. ¿Qué era lo que corría bajo sus pies? ¿Por qué parecía latir como un corazón gigante? ¿Y qué tan cerca estaban del verdadero núcleo del despertar? Un sonido hueco golpeó desde el interior de la tierra, no como un temblor, sino como un tambor lento que marcaba el paso de algo inmenso, avanzando bajo él. Diego sintió que el pecho se le comprimía, como si aquella vibración le buscara directamente a él. Amaru se arrodilló y colocó la palma sobre el suelo, cerrando los ojos con una serenidad inquietante, como si escuchara un mensaje que no estaba hecho para oídos humanos. El calor subió por el aire, no abrasador, sino antiguo, como el aliento de un volcán que despierta después de siglos. Diego dio un paso atrás, incapaz de decidir si debía huir o quedarse, atrapado por la certeza de que la montaña intentaba comunicarse. Amaru susurró que lo que avanzaba no era lava, sino memoria viva moviéndose hacia la superficie. ¿Qué recuerdo podía ser tan poderoso como para alterar el pulso de la cordillera? ¿Y por qué ahora el calor aumentó, pero no de forma natural? Era un calor que parecía tener dirección, intención,
como si buscara abrirse camino hacia un punto preciso. Diego observó cómo pequeñas rocas vibraban, girando sobre sí mismas antes de quedar inmóviles otra vez. Amaru dijo que las venas de fuego estaban cambiando su recorrido, que la montaña se estaba reescribiendo por dentro. El viento se volvió pesado, cargado con un olor metálico que raspaba la garganta. Diego sintió que cada músculo de su cuerpo sabía que algo estaba a punto de romperse, como si una verdad contenida durante siglos estuviera buscando salir a la luz. La tierra emitió un gemido profundo, un lamento viejo que parecía crecer en intensidad. ¿Qué estaba forzando ese cambio dentro de la montaña? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que ese lamento se convirtiera en un grito? Una vibración más intensa sacudió la ladera, y un resplandor rojizo brotó desde una grieta recién abierta, iluminando el valle como una herida que se negaba a cerrarse. Diego retrocedió, sintiendo cómo el calor le envolvía los pulmones. Amaru no retrocedió. En cambio, avanzó hacia la grieta con un respeto solemne, como si estuviera frente a un altar ancestral. La luz palpitó al ritmo de un corazón, uno que parecía recordar algo importante. Diego sintió que el suelo bajo él tenía memoria, una memoria que ahora quería ser escuchada. Amaru dijo que ese latido no era una advertencia, sino una invitación. Diego tragó saliva, sin saber si debía aceptarla. ¿Qué buscaba mostrarles la montaña? ¿Y qué esperaba que hicieran ahora que su corazón estaba expuesto? El pulso cambió de ritmo, haciéndose lento, profundo, casi humano. Y en ese instante Diego comprendió que no estaban frente a un fenómeno natural, sino ante un mensaje. La luz disminuyó como si los observara, esperando una reacción. Amaru se arrodilló, inclinando la cabeza en un gesto de respeto absoluto, como si respondiera a un llamado que la había seguido desde la infancia. Diego sintió un temblor recorrerle el pecho, un reconocimiento silencioso que no podía explicar. La tierra vibró una última vez, suave y clara, como una confirmación. Luego, la luz se apagó y el valle quedó sumido en una quietud inquietante. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Por qué parecía que la montaña había decidido confiarles un secreto imposible? ¿Y qué esperaba que hicieran con él? La calma que siguió al apagarse la grieta no trajo alivio, sino una tensión nueva, como si la montaña hubiera entregado solo una parte del mensaje y ahora esperara algo a cambio. Diego sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de responsabilidad y miedo que no sabía interpretar. Amaru caminó hacia un antiguo muro de piedra semienterrado, y al tocarlo, el viento se arremolinó como si reconociera su gesto. Dijo que aquel muro pertenecía a los oyentes del pasado, guardianes humanos que mantenían un pacto con la cordillera. Diego frunció el ceño, intentando imaginar qué tipo de pacto podía existir entre personas y montañas. El silencio se volvió espeso, cargado con la sensación de que algo faltaba por revelar. ¿Qué habían prometido aquellos guardianes? ¿Y por qué parecía que la montaña esperaba que él mismo recordara un acuerdo que nunca hizo? La luz cambió de tono, adquiriendo un matiz dorado que no pertenecía a la hora del día. Y Diego sintió que el aire se hacía más denso, como si la montaña estuviera a punto de abrir una ventana hacia el pasado. Amaru cerró los ojos y murmuró que la memoria de la cordillera estaba despertando, y que no siempre lo hacía de forma amable. El suelo vibró con un pulso lento, cargado de intención, y un murmullo casi imperceptible recorrió las rocas como un eco antiguo tratando de pronunciar palabras. Diego sintió que algo se formaba en su mente, una imagen borrosa
que no era suya, pero que parecía un recuerdo impuesto. Amaru lo miró con una mezcla de compasión y expectativa. ¿Estaba la montaña mostrándole fragmentos de su historia? ¿O tratando de devolverle un recuerdo que nunca tuvo? El viento cambió de dirección de un momento a otro, trayendo consigo un murmullo que no parecía natural, una voz hecha de muchas voces, como si la montaña hablara con recuerdos humanos. Diego sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de reconocimiento involuntario. Amaru dijo que ese era el coro de los que alguna vez escucharon a la cordillera, guardianes que habían dejado sus historias enterradas entre las rocas. El murmullo se volvió más claro y más intenso, como si lo llamara directamente a él. Diego dio un paso hacia adelante sin darse cuenta, guiado por un impulso que no podía explicar. Amaru lo observó con una mezcla de alarma y respeto, como si supiera que ese momento podía cambiarlo para siempre. ¿Por qué lo llamaban esas voces antiguas? ¿Y qué esperaban que él recordara? De pronto, la tierra emitió un pulso más fuerte, uno que hizo que las sombras temblaran como si tuvieran vida propia. Diego sintió que algo dentro de él se abría, como una puerta que no sabía que existía. Una imagen fugaz cruzó su mente. Manos antiguas tocando la roca, voces murmurando pactos en un idioma que su memoria reconocía, aunque él no lo hablara. Amaru dio un grito ahogado, no de miedo, sino de confirmación, como si hubiera estado esperando ese instante. El pulso se repitió, más profundo, más claro, como si la montaña lo eligiera abiertamente. Diego sintió que su respiración se aceleraba y que su propio latido intentaba igualar el ritmo del suelo. ¿Acaso era él parte del pacto original? Era posible que la montaña lo hubiera marcado desde antes de nacer. El suelo se calmó de pronto, pero el silencio que siguió no fue alivio sino confirmación. Diego sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre, como si un recuerdo ajeno hubiera encontrado un lugar en su mente. Amaru avanzó lentamente y le tomó el brazo, mirándolo con una mezcla de respeto y preocupación. Dijo que la montaña no entrega sus memorias sin motivo, y que quienes las reciben llevan consigo una obligación. Diego sintió que las palabras pesaban como piedra. El viento sopló suave, casi como un suspiro de la cordillera. Un reconocimiento silencioso. Diego respiró hondo, sabiendo que ya no era un espectador, sino parte de algo más grande que él. ¿Qué esperaba ahora la montaña de él? ¿Y qué papel debía jugar en el pacto que llevaba siglos dormido? El valle amaneció envuelto en un silencio extraño, uno tan profundo que parecía eliminar cada rastro del mundo exterior, y Diego sintió que la quietud lo empujaba hacia un centro invisible. Amaru avanzó lentamente, como si cada paso la guiara hacia un latido que ya conocía desde mucho antes. Una vibración tenue comenzó a recorrer el aire, primero suave, luego firme, como si la montaña quisiera sincronizar su ritmo con el de ellos. Diego sintió su propio corazón acelerarse, adaptándose sin querer a ese pulso que parecía reclamarlo. Punto cortschekana is bullon bar okentaidi. Decía reclamar. Amaru murmuró que estaban entrando en la zona donde la cordillera respira, un espacio que pocas personas pisan sin perderse. La vibración creció, no con violencia, sino con una precisión casi humana, como si estuviera midiendo sus intenciones. ¿Qué buscaba revelar la montaña? ¿Qué esperaba que ellos comprendieran al escuchar su verdadero corazón? ¿Y por qué Diego sentía que ese latido llevaba su nombre? La vibración se convirtió en un pulso claro, profundo, tan constante que parecía provenir de un órgano gigantesco, escondido bajo kilómetros de roca.
Diego sintió que su respiración cambiaba, como si el cuerpo intentara igualar ese ritmo sin pedir permiso. Amaru dijo que aquel era el latido verdadero, el que solo se escuchaba cuando la montaña aceptaba a alguien como interlocutor y no como intruso. El aire se volvió más cálido, cargado con un olor a tierra húmeda y metal antiguo, como si acabaran de abrir una puerta hacia las entrañas de la cordillera. Diego se llevó una mano al pecho, sorprendido por la respuesta involuntaria de su propio corazón. Amaru lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación, como si supiera que la montaña estaba hablando directamente a él. ¿Por qué lo elegía? ¿Qué esperaba de él ahora que podía escuchar su voz más profunda? El pulso cambió, adoptando un ritmo más complejo, casi como un lenguaje que utilizaba pausas, silencios y sacudidas mínimas para formar un mensaje. Diego sintió que cada vibración se conectaba con él de una manera íntima, como si la montaña quisiera contarle algo que solo él podía comprender. Amaru lo observaba con atención, reconociendo señales que para ella eran antiguas, pero que ahora parecían buscar un destinatario distinto. El viento dejó de moverse, atrapado en una quietud expectante. Diego cerró los ojos y el pulso se intensificó, enviando una oleada cálida que recorrió su pecho, su garganta, sus pensamientos. Una idea, o quizá un recuerdo, intentó formarse en su mente. ¿Era una memoria de la montaña? ¿O un pacto que estaba intentando reescribir a través de él? Un murmullo profundo emergió desde el subsuelo, más suave que un temblor pero más claro que un simple eco, y Diego sintió que la vibración formaba palabras dentro de su mente. No eran frases humanas, pero transmitían intención, urgencia, una mezcla de advertencia y bienvenida. Abrió los ojos y vio el mundo distinto, los colores más intensos, el aire más pesado, cada roca respirando con un ritmo antiguo. Amaru se acercó lentamente, preguntándose hasta dónde había llegado ese vínculo. Dijo que la montaña no otorgaba un corazón prestado sin exigir algo a cambio. Diego sintió la verdad de esas palabras como una marca que quemaba sin dolor. ¿Qué sacrificio pedía la montaña? ¿Qué esperaba que él devolviera ahora que podía escuchar su voz completa? El latido se volvió más lento, más profundo, como si la montaña lo estuviera evaluando por última vez antes de tomar una decisión. Diego sintió que algo se separaba dentro de él. Una parte quedaba atrás y otra avanzaba hacia un lugar desconocido. Amaru respiró hondo, consciente de que estaban presenciando un momento que rara vez se repetía en generaciones. La vibración final ascendió desde el suelo como un suspiro que lo atravesó todo: tierra, aire, memoria. Diego sintió que la montaña le entregaba algo y al mismo tiempo se lo arrebataba. Luego, el silencio regresó, absoluto y definitivo. Amaru dijo que ya no era el mismo, que la cordillera lo había aceptado como uno de sus propios oyentes. Diego miró el horizonte con el pulso aún temblándole en el pecho. ¿Qué significa ser elegido por una montaña? ¿Y qué camino acababa de abrirse ante él? La noche cayó sobre la cordillera con un silencio tan perfecto que parecía una advertencia, y Diego sintió que cada sombra llevaba una intención antigua. Amaru avanzó con paso firme, guiándolo hacia un mirador natural donde el cielo parecía estar más cerca de la tierra que nunca. El viento no soplaba, más bien esperaba, como si la montaña midiera el último tramo de su decisión. Diego sentía su pecho vibrar con un pulso tenue, un eco residual del latido que había compartido con la cordillera. Amaru le dijo que ese era el preludio, la señal de que la montaña estaba lista para revelar su última verdad. Un brillo pálido apareció en el horizonte, una luz que no venía de estrellas ni de fuego. El aire se volvió espeso y cálido, casi humano. ¿Qué iba a revelarles la montaña?
cuál era el mensaje que había tardado siglos en encontrar una voz humana. ¿Y por qué el resplandor creció, extendiéndose por las laderas como un amanecer silencioso? Y la tierra emitió un murmullo que Diego sintió directamente en la columna. No era amenaza, era una llamada. Amaru cerró los ojos, inclinándose con respeto, mientras la luz dibujaba líneas en el suelo, como si desenterrara un mapa oculto bajo la roca. Diego observó cómo esos trazos formaban rutas, símbolos, patrones que parecían hablar de un tiempo anterior a los imperios. Amaru murmuró que la montaña estaba mostrando su memoria final, la más profunda, aquella que solo se revelaba cuando el equilibrio estaba a punto de romperse. Diego sintió un calor recorrerle el pecho, un reconocimiento que lo asustó por su claridad. ¿Por qué podía entender esos símbolos? ¿Qué esperaba la montaña que él hiciera con ese conocimiento? ¿Era una advertencia o un llamado? La luz se concentró en un punto frente a ellos, y desde ese centro surgió una forma alta, humana en apariencia, pero hecha de luz y piedra. Diego sintió que el aire se volvía más denso, como si la presencia absorbiera el silencio mismo. Amaru abrió los ojos lentamente, inclinándose con un profundo respeto. Diego lo reconoció sin haberlo visto antes. Yana Orco, pero transformado, más completo, más nítido que en cualquier visión anterior. El guardián extendió una mano hecha de brillo y polvo, no para tocar, sino para señalar. La vibración que siguió no fue un mensaje, sino una decisión. Diego sintió que algo se abría en su mente, como si un límite se desplazara. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Qué papel esperaba la montaña que cumpliera ahora? ¿Y qué ocurrió para que el guardián necesitara volver con tanta fuerza? El guardián levantó la mano y el pulso del suelo cambió, adoptando un ritmo que Diego sintió directamente en la sangre. Era un patrón complejo, casi como una frase pronunciada sin sonido. Amaru le dijo que escuchara, que no pensara, que dejara que la montaña hablara a través de él. Diego cerró los ojos y el mundo desapareció. No había viento, ni frío, ni tiempo, solo el pulso, profundo y antiguo, que parecía pedir una respuesta. Cuando abrió los ojos, el guardián lo observaba con una intensidad que lo atravesaba como una confesión. Amaru susurró que la montaña no hablaba en órdenes, sino en intercambios. Que lo que él había recibido debía ser devuelto de alguna manera. ¿Qué podía dar él a cambio? ¿Qué requería la cordillera para mantener su equilibrio? El pulso final se elevó desde el suelo como un suspiro inmenso, cargado de propósito, y Diego sintió cómo dentro de él se reacomodaba, encontrando un lugar que siempre había esperado. Yana Orco bajó la mano y su figura comenzó a desvanecerse, no como despedida, sino como cumplimiento. Amaru murmuró que el pacto estaba completo, que la montaña había entregado su mensaje y ahora descansaba en manos humanas. Diego sintió una mezcla de vértigo y claridad. No era un elegido por destino, sino por necesidad. Y eso significaba responsabilidad. El silencio regresó, profundo y solemne, como si la cordillera quisiera escuchar su siguiente decisión. Diego miró el horizonte, sintiendo el peso del nuevo conocimiento vibrando en su interior. ¿Qué haría con aquello que la montaña le había confiado? ¿Y qué significaría para el mundo cuando la piedra volviera a hablar?